Continuamos. Con 19 minutos, esto es Fibra Óptica en Zona 3, 91.5 FM. Hoy vamos a hablar de copyright. Ponemos a su disposición dos vías de contacto telefónico, 3122-4200, 3122-4266. En las redes sociales, ya lo saben, también pueden estar enviando sus comentarios, @Zona 3 Noticias y Zona 3 Noticias en Facebook. Bueno, vamos entonces con este concepto, lo que es el derecho de autor. Doctor, ¿qué podemos entender por copyright? Fíjate que he estado consultando, preparando el tema del día de hoy, Jorge, y exactamente el copyright o derechos de autor, como debemos decirlo apropiadamente en nuestra lengua, es fijar los derechos que el autor intelectual o material de cualquier obra, que puede ser, estaba viendo los tipos, me impresionó, una traducción, una obra suplementaria, una obra de teatro, una obra pictórica, una obra escultórica, una obra arquitectónica, detenta sobre su creación, es decir, el autor tiene cierta, no cierta, sino tiene la propiedad de su creación y debe ser defendida como un derecho, pues por ley, debe ser provisto por el Estado la defensa de esta autoría en el caso de estas obras. Estaba revisando como preparación para el tema de hoy también qué legislación tenemos en nuestro país y obviamente pues los países avanzados, los países de primer mundo son los que tienen pues legislaciones más avanzadas en la materia. Miren, voy a comentarles algo muy interesante, ¿no? Hay dos clasificaciones muy rápidas, se las leía de memoria, pero si las repasamos, pueden tener la protección de derechos de autor las siguientes categorías: obras literarias, que es donde ya todos las conocíamos, obras musicales, que es yo creo la que más infringimos, ¿no? Obras dramáticas, incluyendo cualquier acompañamiento musical, obras coreográficas y pantomimas, obras pictóricas, como se los mencionaba, películas cinematográficas, otros los rubros que no andamos muy bien que digamos, y otras obras audiovisuales, grabaciones sonoras, que pues antes era distinto, y obras arquitectónicas. Aquí quiero hacer una mención porque me llamó mucho la atención, Jorge, mientras revisaba estos conceptos, que hay trabajos que no se pueden proteger por derechos de autor. Por ejemplo, todos aquellos que son obras creadas por contrato de alquiler o de servicios, entiéndase lo que hacemos en nuestro trabajo. Mira, mucha gente piensa que en una empresa ellos colaboraron, diseñaron un sistema, a la hora que salen mal con la empresa se lo quieren llevar, resulta que la propietaria es la empresa. Mira, es muy interesante. No se puede registrar copyright en el autor si es una obra preparada de un empleado dentro de un campo de trabajo determinado, o es una obra encargada y pagada para, por ejemplo, si te piden una contribución a una obra colectiva, si haces una parte de una película cinematográfica, no es que no tenga derecho de autor, sí tiene, pero no es tuyo el derecho de autor, aunque tú seas el autor, eso es lo interesante. Es quién te contrató para ello, una traducción, una obra suplementaria, una compilación, un texto educativo, un examen, a ojo maestros, que pensamos que nuestros exámenes son la última maravilla, no son de nosotros, son de la institución que nos paga día a día, material de respuesta para un examen, un atlas, o cualquier otro tipo de creación en que las partes acuerdan expresamente en un escrito firmado. Aquí pues se me vienen a la mente muchísimos casos, por ejemplo los futbolistas que en ocasiones no son dueños de su imagen, ¿no? Y no la pueden registrar porque pertenece a los clubes que detentan su salario, pero es muy interesante. Obviamente, y leíamos antes de salir al aire, Jorge, pues hay, con el advenimiento del mundo globalizado y los sistemas de información, pues la naturaleza per se del copyright, de los derechos de autor está cambiando y tendremos que adaptarla porque pues tú recordarás antes lo difícil y lo folclórico, vamos a usar ese adjetivo, que resultaba, por ejemplo, copiar música, ¿no? Claro. Hoy es a un clic de distancia, ¿no? Claro, y bueno, pues quizás nos vamos a salir un poquito del tema, pero también, al contrario a lo que es este copyright, también hay copyleft, que es en una situación opuesta donde se da la oportunidad a otras personas para que puedan utilizar estas obras literarias, estas obras musicales y las puedan modificar, obviamente con el consentimiento del autor, dándole crédito
al autor y poniéndolo pues claramente al momento de publicarlo o de hacer uso de este material. Pero bueno, en el caso de derechos de autor es proteger precisamente todos esos derechos, este conjunto de normas jurídicas precisamente para que se le puedan hacer válidos sus derechos morales y patrimoniales. Es decir, si una canción está generando algún beneficio económico, una regalía. Exactamente, esas regalías, que también pues se pueda hacer partícipe al autor de esa obra. Fíjate, yo recuerdo para la gente que nos hemos desarrollado en el área de computación, de sistemas de información, el boom que se generó cuando un sistema operativo decidió romper las leyes de mercado y ofrecerlo a la gente que quisiera con aquella licencia famosísima de la palabra, una licencia de software libre, ¿no? Es otra forma donde ya un pedazo de código que es protegible por los derechos de copyright, de autoría propia, se comparte sin derecho de lucro con la gente, con la restricción de que no debe ser usada sin consentimiento expreso del autor para fines de lucro. Puedes usarla para fines de lucro, pero tienes que tener cierto consentimiento, ¿no? Y obviamente si no tienes fines de lucro, adelante. Por ejemplo, las universidades nos servimos bastante de este tipo de licencias abiertas porque nos permite pues tener acceso a código de último minuto, código prototipo, sin necesidad de pagar expresamente regalías, aunque sí reconoce la autoría de quien la ha diseñado y quien la ha puesto libre. No digo, podríamos hablar, Jorge, toda la hora de ejemplos, pero ahora se me vino a la mente que para mí fue un hito, fue un parteaguas en la industria del software para los que trabajamos en esto. Eso debió haber sucedido a finales de la década de los 90, por ahí. Algunos de nuestros amigos que nos escuche, que nos aviente un tweet, que nos diga más o menos en qué año recuerdan ellos que surgió la licencia. Si mal no recuerdo, yo creo que debió haber sido por ahí del 94, 95, si mi memoria no me falla. Yo recuerdo que trabajaba con sistemas tipo Unix de Solaris, el de Sun Microsystems, y votó por primera vez, escuché la palabra Linux, ¿no? Yo nunca me imaginé que Linux iba a apoderarse del mercado de los dispositivos móviles. Para los que no lo saben, Linux está detrás del sistema operativo de Mac, del iOS. Entonces es un sistema poderosísimo. Es Unix. Es Unix, de hecho. Exactamente. El lenguaje o el sistema operativo base se llamaba Unix, Unix. Y había distribuciones y costaban, y de repente surge Linux con este nuevo concepto de decir, ¿saben qué? Este software es gratuito. Solamente reconoce los derechos de autor y utilízalo, ¿no? Y vino toda una revolución de un mercado abierto, de un mercado de aplicaciones, y hoy tenemos, pues esto es hablando del software, Jorge, pero tenemos ejemplos interesantísimos de cómo han evolucionado los derechos de autor. Yo recuerdo que hay una iniciativa en Inglaterra con algunos artistas que se han unido, no recuerdo el nombre, ahora lo revisamos en internet en el corte. Peter Gabriel es quien la está liderando, donde dice, no, ¿saben qué? Mi música debo encontrar mecanismos para que sea gratuita, para que sea accesible, y yo la quiero compartir con la gente, ¿no? Sin necesidad de obtener regalías per se por la canción. Existen otras formas de obtener regalías. Claro, es otra forma de estar aportando, de dejar este material también para que otros lo estén utilizando. Justamente, doctor, con ese software que está mencionando, Linux es con lo que actualmente hemos tenido esta revolución en los teléfonos inteligentes Android y en las tabletas. Claro, también forma parte de Android, ¿no? Exactamente, es el Android. Ahí justamente está una versión de Linux. Esta modificación del código que está libre, que está abierto, para que lo puedan estar aprovechando. Pero vamos a hablar también de la regulación del derecho de autor, sobre todo quiénes son los organismos que a nivel mundial han estado tratando de que estos derechos se respeten. Y nos vamos a remontar precisamente a 1986, cuando se firmó el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, y esto viene también relacionado con la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, que es una organización de las Naciones Unidas que coordina y está homologando las legislaciones nacionales y las prácticas comerciales que afectan al derecho de autor. De ahí también se desprende una serie de legislaciones en cada uno de los países. México tiene su propia legislación, tiene sus instituciones que pues ayudan a que todos estos derechos sean reconocidos. Vamos a hablar precisamente de lo que México tiene como marco legal, que es muy interesante, sobre todo porque a veces se confunde. El otro día tuvimos un programa aquí donde hablábamos de patentes, de registros de marca,
donde interviene el INPI precisamente para Sí. proteger estos derechos De propiedad intelectual. de propiedad claro. intelectual, pero en este caso se trata de derechos de autor, lo que se conoce a nivel mundial como copyright, y en nuestro país la Secretaría de Educación Pública es la que está a través del Instituto Nacional de Derecho de Autor, el INDA, está ayudando para que todo esto se lleve a cabo, lo que es el registro de estas obras literarias. Nada más que, bueno, pues hay un tanto de desconocimiento, pero pues vale la pena estar comentándolo, sobre todo aquí en los medios de comunicación, para que se conozca cuáles son los derechos y dónde se puede registrar también, qué se puede registrar, qué tipo de obras se pueden registrar, porque es muy amplio. Doctor, vamos a hacer una pausa para seguir hablando del tema. Y les recordamos a nuestros amigos del auditorio que estamos en vivo y ustedes pueden participar a través del 31 22 4200, 31 22 4266. Hoy estamos hablando de derecho de autor o copyright. Regresamos después de la siguiente pausa.